Hoy vamos a dedicar el día a hablar sobre un tema que, yo considero que hay mucha controversia y me parece que la controversia va en que como podemos hablar mucho de él, pero a veces como no nos dedicamos tanto él en el hacer. Entonces, ¿de qué me estoy refiriendo? De las emociones. Estas emociones que a veces son consideradas como positivas, como negativas, ¿qué hay que hacer con ellas? Dejarlas que broten o controlarlas, sentirlas de manera intensa o más bien como dosificada. Y entonces hay como siempre muchas preguntas alrededor de las emociones y de cómo puedo ayudar a mi hijo entonces a que pueda regular estas emociones y que pueda como ayudarse de las emociones, ¿no? Porque sabemos que influyen mucho en su vida, en su día a día y pues qué hacer con las emociones, cómo ayudo a mi hijo a que pueda regular estas emociones. Por eso es el tema que vamos a hablar el día de hoy, pero también me gustaría enmarcar este tema a través de otros dos elementos muy importantes, como son la inteligencia emocional por un lado y la educación emocional por el otro. Entonces vamos a enmarcar todo este tema de las emociones para que nos quede bien claro. Y pues yo te invito, si tienes niños pequeños, niños grandes, verás que vas a poder encontrar alguna situación que se identifique con lo que estás viviendo y que te pueda ayudar precisamente a solucionarlo, resolverlo o manejarlo de alguna mejor manera. Yo te invito a que hoy nos acompañes, que escuches con mucha atención todo esto y vas a ver que vas a encontrar la forma en que esto se va a adaptar para que puedas resolver eso justo que estás atravesando en este momento con tus hijos. Bienvenido, bienvenida a este espacio. Yo soy Marla de Siendo Padres, nuestro espacio de encuentro semanal. Cría a tu hijo con certeza. Me da mucho gusto que estés aquí, me da mucho gusto recibirte en nuestro espacio de los martes. Ya sabes, este espacio creado precisamente para reflexionar, para aprender sobre cómo ayudar a nuestros hijos en diversos aspectos sobre lo que están atravesando. Para mamás, para papás que como tú quieren estar cada vez más preparados y tener herramientas efectivas para apoyarlos de la mejor manera. Y que buscan precisamente también ese apoyo para que quieren ser los mejores padres para sus hijos. Bienvenido entonces. Y bueno, yo me acuerdo que le solía decir a mi hijo cuando estaba muy pequeñito, alrededor de año y medio, 2 años, yo le mencionaba, hijo, es que las emociones te tumban. Y es que le pasaba que de repente estaba sintiendo como mucha alegría por algo y empezaba a brincar, a saltar, iba de un lugar a otro, bien, pues bien jubiloso, digamos, ¿no? Y de repente terminaba que se tropezaba, que se resbalaba y terminaba tirado en el piso. No lloraba, ¿no? Solo terminaba en el piso. Era como parte de su proceso de la emoción. Y le pasaba mucho. Yo le solía decir esto. Y claro, porque la emoción, cuando en los niños pequeños, ¿no? Te digo que mi hijo tenía alrededor de 1 o 2 años, pues se vive de una forma muy intensa. Ajá. Y los invade la emoción, digamos que están todo el tiempo muy en contacto con estas emociones que viven, de manera que todo su cuerpo se vuelve esta expresión de la emoción. ¿Y esto por qué? Bueno, primero, porque las emociones van a ser ese sentimiento que experimentamos, pero también los pensamientos que van a caracterizarse porque tienen estos estados biológicos y afectivos. Bueno, hay muchas definiciones de emociones. Ahorita te estoy presentando aquí una de más que experto en emociones, que tal vez lo hayas escuchado, que es Daniel Goleman, que él se ha dedicado por mucho tiempo a estudiar las emociones y las describe precisamente como esto, como este sentimiento y sus pensamientos que tienen características de estados tanto psicológicos como biológicos y que tienen tendencias impulsos que llevan a la acción. Vamos a ir traduciendo esto, ¿no? ¿Qué significa entonces esta emoción? Bueno, pensemos por ejemplo en el miedo. Cuando le tenemos miedo a algo, cuando tu hijo le está sintiendo miedo por algo, puede ser los monstruos, puede ser un examen, puede ser a encontrarse con la chica que le gusta, pues experimenta ansiedad. Ajá. Este experimentar de ansiedad, me voy a acomodar acá tantito. Este experimentar de ansiedad le puede entonces llevar a sentir taquicardias.
Ajá. La taquicardia, pues que como que se acelera el corazón, puede empezar a sentir que suda, puede empezar a sentir como un frío en la espalda, ¿no? Y a eso nos referimos con estados biológicos, porque está experimentando en su cuerpo, está sintiendo en su cuerpo algo que está sucediendo. Ajá. Y los llevan a la acción porque busca hacer algo con esto que está sintiendo. Por ejemplo, el niño pequeño cuando tiene miedo a los monstruos, pues busca a mamá, ¿cierto? El chico que tiene miedo al examen, pues a lo mejor lo que hace es decir, hoy no quiero ir a la escuela, y te empieza a decir que está enfermo porque no quiere ir a la escuela, está tomando una acción. El chico que tiene como cierto miedo a ir a la fiesta porque ahí va a estar la chica que le gusta, pues entonces a lo mejor va a buscar a un amigo para que lo acompañe, ¿no? Y entonces todos están haciendo algo con esto que están sintiendo. Y es precisamente lo que hace la emoción, ¿no? Nos lleva a sentir cosas, a pensar cosas, y a hacer cosas. Ajá. Por eso podemos decir entonces que las emociones nos sirven, realmente están aquí para ayudarnos de alguna forma, no están aquí para fastidiarnos la existencia, porque luego me ha tocado escuchar a alguien que dice, es que si las emociones no existieran, todo sería más fácil. Y yo contestaría, pues a lo mejor, pero a lo mejor no. Lo que sí es que sería más aburrido. De eso sí puedo estar segura. Si no tuviéramos las emociones, sí sería más aburrido. Y entonces, las emociones nos van a servir principalmente para 4 cosas, ¿no? Nos pueden llevar primero a la adaptación. Esto es que nos van a procurar una forma de responder hacia el medio ambiente en donde estamos. ¿Ja? Nos pueden preparar incluso para una huida. Cuando tenemos miedo a algo, tenemos temor de algo que ocurra, como que se carga nuestro sistema de adrenalina y nos permite a lo mejor correr rápido y salir de esa situación. Ajá, entonces a eso se refiere con adaptarnos a lo que estamos viviendo. También tienen la función de motivación, porque cuando experimentamos una emoción, por ejemplo, que nos da pena, pues esto nos lleva a querer actuar, pero a lo mejor para resolver, para apoyar, para ayudar, para resolver, ¿no? Eso que causamos, ¿no? Imagínate que tu niño jugando con la pelota rompe, pues no sé, un jarrón, una ventana, le pega a alguien que iba pasando, entonces esto le da pena, pero también esta pena le puede motivar a actuar, a pedir disculpas, a ayudar con el jarrón, a levantarlo, a recogerlo, y esa es otra forma que las emociones tienen y que nos ayudan a actuar. Otra de las funciones que nos ayudan las emociones es en el aspecto social. Y esto es porque nos lleva a comunicarnos e interactuar con otros. ¿Qué pasa cuando estamos felices y contentos? Bueno, pues que lo que queremos es compartir con otros, ¿cierto? ¿Por qué hacemos fiestas y reuniones? Por la felicidad que sentimos hasta ciertos acontecimientos. Y entonces esto nos lleva también a querer relacionarnos con otras personas. Y otra también función muy importante que tienen las emociones, bueno, dije muy importante también porque todas son importantes, es que nos dan información acerca de otras personas, acerca de nuestros hijos, por ejemplo. Cuando nosotros vemos la cara de nuestros hijos, la expresión que tienen, incluso a lo mejor el color de sus mejillas o la falta de color en sus mejillas, nos está informando de cómo se encuentra nuestro hijo. Ajá. De qué intenciones tiene, ¿cierto? A veces vemos esos ojitos y se está planeando travesura, a veces vemos esos ojos y se viene, pero sí feliz, a veces trae la carita decaída y decimos, algo pasó en la escuela, ¿cierto? Entonces, las emociones nos dan esta información que nos ayuda entonces, pues, a preparar algo al respecto, ¿no? A atender a nuestro hijo de alguna manera o de otra, dependiendo de la información que estemos captando con esa expresión corporal de la emoción. ¿Cuáles son las emociones básicas que existen, las emociones básicas que podemos encontrar, ¿no? Hay muchas emociones, lo sabemos, pero hay emociones muy, digamos, las básicas de las que surgen todas las demás. Y aquí te quiero preguntar, no sé, ¿habrás visto la película de Intensamente? Es una película que salió hace tiempo y la verdad me parece muy bonita por el mensaje en sí de la película, pero también muy clarificadora de lo que son las emociones, ¿no?
Entonces, si no la has visto, te invito a que lo hagas y a lo mejor después de haber escuchado toda esta charla, te invito a que busques en esa película, o sea, como la mires con ojos de buscar las emociones y de qué puedo aprender de las emociones y si las puedo identificar, porque también aborda de una manera muy clara todo lo que es como el proceso y las diferentes emociones. Entonces, de verdad, yo te invito, si tienes tiempo por ahí, a lo mejor compartir con tu familia un momento especial y dense una oportunidad de ver esta película. Pero bueno, volviendo a cuáles son las emociones básicas que tenemos, son 6, vamos a manejar, hay diferentes autores, etcétera, pero voy a manejar 6 emociones básicas. Es primero el miedo, que se trata entonces de esta anticipación, ¿no? El miedo es la anticipación que sentimos de una amenaza o un peligro y que normalmente pues produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Sin embargo, el miedo también es necesario, ¿te acuerdas? Vimos, cumple una función y es necesario en el sentido de que nos sirve para apartarnos de un peligro y actuar con precaución. Ajá. Entonces, cuando tu hijo experimenta miedo, es porque precisamente está buscando cómo apartarse de esa situación peligrosa y lo ayuda el miedo a actuar con precaución. Otra de emociones básicas es la aversión. Sí, estaba ajustando algo por aquí. Otra emoción básica es la aversión. Que esta se trata de este disgusto o asco hacia lo que tenemos delante, ¿no? Tal cual. Y lo que nos produce entonces pues va a ser un rechazo y solemos apartarnos también. Emoción básica, ¿no? La ira, dime si no la has experimentado, la conoces. Yo creo que no mucho, ¿verdad? Pero bueno, la ira es esta rabia, enojo que aparece cuando pues las cosas no están saliendo de la manera en que queremos, que no nos sentimos bien con eso que está pasando y al contrario nos sentimos amenazados por esa situación o esa persona. Ajá. También la ira va a ser un recurso que tenemos para adaptar nuestra respuesta a lo que estamos sucediendo para resolver un problema, ¿no? Cuando sentimos ira nos sentimos como con mucha energía, con mucha fuerza y eso nos va a ayudar a resolver una situación. Que normalmente puede conllevar algún tipo de dificultad, ¿no? Una situación difícil que nos cause esta ira, pues nos va a dar la fuerza, podemos decir, también para resolverla. Ahora, con la ira hay que tener cuidado porque cuando nos sale de una forma así como quiso, ¿no? De una forma que no es muy adaptativa, sino inadaptada, pues nos puede meter en problemas, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a hablar de esa parte de cómo podemos ayudar a canalizarla y hacer cosas con la ira. La alegría por su cuenta va a ser esta sensación de bienestar, de seguridad que sentimos cuando sí conseguimos eso que estábamos deseando o cuando vemos cumplida una ilusión. Es linda la alegría, ¿cierto? Nos va a inducir entonces hacia repetir eso que nos hizo sentir bien, ¿no? Si jugar con mis amigos me hace sentir alegre, pues voy a querer jugar con mis amigos más tiempo o más veces. Ajá. Si estoy contento en una fiesta, pues no me voy a querer ir de la fiesta. Ajá. Y nuestro hijo no se va a querer ir de la fiesta. Y en sentido opuesto tenemos a la tristeza, que es precisamente la pena, la soledad o el pesimismo que sentimos ante la pérdida de algo. Ajá. Cuando perdemos algo importante o cuando nos han decepcionado. Entonces, la función de la tristeza va a ser pedir ayuda. Ajá. Nos va a motivar hacia una como nueva respuesta, nueva integración de eso que nos hizo sentirla. Y la sexta de las emociones básicas es la sorpresa, que es este sobresalto, asombro, desconcierto, y que es como muy, muy momentáneo, es transitorio, nos permite como pasar de un estado a otro y buscar esa nueva forma, ¿no? Después de la sorpresa es como esta introducción de algo para empezar a hacer. Y bueno, no quiere decir que las emociones solo sean 6, sino que de estas básicas van a surgir muchas otras, ¿no? Porque a veces la sorpresa puede ser ante algo que nos agrade o nos desagrade. Entonces, esta combinación de las emociones básicas, pues se va
entretejiendo, enriqueciendo y van a dar muchas emociones, ¿no? La irritación, la molestia, la alegría, la felicidad, la euforia, ¿no? Todas son como grados de intensidad y combinación de las emociones básicas que vamos experimentando. Y son pues varias realmente, son muchas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer con las emociones? Bueno, pues lo que necesitamos es lograr un equilibrio con las emociones. Tenemos que aprender de alguna forma a vivir las emociones en nuestro día a día de forma equilibrada. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Y a mí por eso aquí me gusta manejar el canalizar. Tenemos que aprender a canalizar nuestras emociones. Hay quien habla de controlar las emociones. A mí me parece un término como muy rígido. Me parece que lo que se pretende aquí es de forma absoluta como minimizarlas, como aplastar las emociones, ¿no? A veces cuando decimos controlar la emoción es aplastarla, sofocarla. Y no va por ahí, porque una emoción está y tiene derecho a estar. Nuestras emociones, ya lo vimos, nos ayudan, nos manifiestan apoyo, nos orientan a la forma de actuar y son funciones también básicas en nosotros, son parte de nuestro organismo, de nuestro ser. Entonces no te trata de negarlas, de controlarlas para sofocarlas, sino de darles un cauce adecuado, de canalizarlas para que esta función que realicen realmente nos sea en beneficio y en el beneficio de nuestros hijos. Que ellos también puedan sentir esa forma. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues desarrollando la inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional va a ser la inteligencia que nos va a permitir estar primero en contacto con nuestras emociones, o sea, percibirlas, para poder reconocerlas, comprenderlas y poder regularlas. Todo esto para promover este crecimiento emocional y personal. Entonces, la inteligencia emocional va a ser esta capacidad que tenemos para darnos cuenta de lo que estamos sintiendo y cómo esto que estoy sintiendo me va a ayudar a mi crecimiento personal. Ajá. De eso se trata. A través entonces de percibir la emoción que tengo, de reconocer qué emoción es, de comprenderla, cómo funciona dentro de mí, qué me está avisando y de poder regular esa expresión. Ajá. Acuérdate, regular la expresión de la emoción. Para que la forma en la que se manifieste pues sea una forma adaptada que me permita lograr acercarme y realmente hacerlo de manera efectiva. Para esto me voy a auxiliar entonces de la educación emocional. La educación emocional va a ser la manera de aprender, entender y canalizar las emociones. Ajá. Y vamos a incluir pues ciertas cosas. Primero hay que tener conciencia de la emoción que estamos sintiendo y de la conciencia vamos a pasar a la regulación. Son como los dos elementos iniciales que tenemos para en el camino vamos de la educación emocional. Ahora, hay que tener aquí algo bien claro, la educación emocional. ¿De dónde crees que aprenden tus hijos a regular sus emociones? Si pensaste de mí, sí, estás en lo correcto. Muchas de las cosas que nuestros hijos hacen las aprenden de nosotros, ¿cierto? En el tema de las emociones y las relaciones interpersonales, pues también va a estar dado por los adultos con los que se relacionan, principalmente los padres, y de cómo sus padres y cómo los adultos a su alrededor viven estas habilidades emocionales y sociales. Entonces, cuando tú como papá manejas tus emociones, tu hijo también va a aprender a manejar sus emociones. Por eso hay que tener esto bien claro y ayudarlo a través de nosotros mismos. Eso sería como tener claro primero esta idea general de lo que nosotros hacemos impacta en lo que ellos también van a aprender a hacer. Ahora, una forma explícita en la que lo podemos
ayudar, ¿no? O sea, como pasos para lo que podemos ayudar, sería, primero, ayudarlo a reconocer su emoción. ¿Y esto cómo sería? Bueno, a través de preguntas, por ejemplo, que lo lleven a estar en contacto precisamente con lo que está sintiendo. Por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? Si nosotros hacemos esta pregunta, lo llevamos a sentir cómo está. ¿Ah? Que se dé cuenta de lo que está sintiendo. Y aquí, ojo, porque podemos hacer esta pregunta y entonces nos contesta con un bien y pues ya está. Hasta ahí llegó. Entonces, ¿el bien qué es? El bien no nos está diciendo nada en aspectos emocionales. ¿Te acuerdas que dijimos reconocer la emoción? Podemos partir de las 6 básicas. ¿Cuál de estas emociones básicas estás sintiendo? Ira, miedo, alegría, tristeza, aversión, sorpresa. ¿Cuál de estas emociones está sintiendo? Hacer preguntas siempre lo va a llevar a estar como a buscar dentro de él y estar en contacto consigo mismo. ¿Cómo te hace sentir ir a la escuela, por ejemplo? ¿O cómo te hace sentir no estar yendo a la escuela? Porque a lo mejor también, si ya empezó a ir, su escuela ya habilitó esta función, ¿no? De volver a la presencial, o sigue en línea, o está en híbrido. ¿Cómo te hace sentir esta situación? ¿No? De que unos días sí, unos días no. Llevarlo entonces a reflexionar en ese sentido y recuerda que conteste con emociones. Me hace sentir bien, me hace sentir mal. Obviamente está reconociendo algo, sin embargo, hay que ir un poco más allá, más profundo, para que empate con la emoción que está experimentando. También lo puedo llevar a pensar en situaciones hipotéticas o imaginarias. ¿Cómo te sentirías si no regresáramos a la escuela hasta el próximo ciclo escolar? ¿No? Es una situación hipotética, pero me está acercando a la emoción. Y el poderme anticipar, el poderme prever en ese sentido, pues también es cómo yo estoy, cómo estoy reaccionando hacia esas cuestiones, ¿no? Entonces recuerda, siempre contestar con emociones. Podemos partir de las básicas para que sea como más claro. Otra cuestión es hablar de las emociones, expresar las emociones que estás sintiendo. Por ejemplo, incluir en nuestra charla cotidiana emociones al hablar. Por ejemplo, me siento alegre cuando la abuela viene a visitarnos. Tengo miedo de que se extienda un poco más esta situación de la pandemia. Estoy enfadado porque me golpeé por no fijarme en lo que estaba haciendo. Entonces, incluir en nuestra plática cotidiana las emociones que estoy sintiendo. Si nosotros lo hacemos, nuestro hijo lo ve, pero también como solicitar, a la hora que platicamos, solicitar esta parte, ¿no? Incluir las emociones. Ahora, ¿cómo ayudarlo a regular las emociones? Primero vimos la identificación y ahora vamos a ver la regulación. Para regular la emoción, lo primordial, lo que tenemos que tener bien claro primero es que no hay que reprimirla. Cuando una emoción se siente, ya está ahí. Y si ya está ahí, hay que dejarla salir. Porque ya que llegó, no se va a desaparecer. Lo que va a hacer es seguir su proceso. Y el proceso incluye sentirla y dejar de sentirla cuando ésta desaparece naturalmente. Las emociones tienen un ciclo que le llamamos de carga y descarga. Cuando una emoción llega a nosotros, empieza este ciclo y hay que continuarlo hasta que la emoción se descarga. Cada emoción tiene una forma de descargar natural. Por ejemplo, cuando estamos tristes, nos brotan lágrimas, ¿cierto? Y esta es la forma natural de descargar la tristeza, porque a lo mejor nos empezamos a sentir tristes y nos va invadiendo hasta que llega un momento en que estamos tan cargados de tristeza que lo que hacemos es empezar a llorar. Y a veces es de forma natural, ¿cierto?
Me refiero a que no tenemos que nosotros hacer algo de voy a llorar para, ¿no? O sea, nos brota. Y está bien, así se saca la tristeza. Cuando sentimos enojo, y tener presente todos, nosotros y nuestros hijos, cuando nuestros hijos están enojados, sienten naturalmente ganas de golpear, de aplastar, de gritar. Y hay que dejar que lo hagan. Obviamente vamos a dejar que lo hagan en un ambiente controlado, acompañándonos, no hacia las personas, no hacia los objetos para que no se hagan daño, pero sí que puedan sacar esa emoción a través de su forma natural de hacerlo. El miedo se saca con la respiración, que porque a veces cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Como que nos quedamos así como un poco paralizados, y entonces respirar nos ayuda a relajarnos y soltar esa carga del miedo. También la emoción del desagrado la podemos sacar a través de respirarlo, porque si algo nos causa esta aversión, también como que nos quedamos así, y volver a respirar, jalar aire, sacar, nos ayuda otra vez a conectar de forma tranquila. La alegría es algo que podemos manifestar, pues ya sea riendo, sonriendo, también como dando saltos, gritando de emoción, obviamente. Y pues cuando damos abrazos también estamos manifestando la alegría. Y la sorpresa la podemos manifestar también a través de respirar. ¿Qué pasa cuando te llevas una buena sorpresa? Pues que estás deteniendo la respiración, no estás como que... Entonces, al respirar, se canaliza esta emoción y se cierra este ciclo de la carga y la descarga. Ok, ahora vamos a ver de forma puntual el enojo. ¿Cómo podemos regular? Hay una técnica para el enojo que es conocida como el semáforo y te quiero compartir hoy. Esta técnica va por los 3 colores. El rojo, detente. El amarillo, piensa, ¿no? Como, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué voy a hacer con esto? Y el verde, el actuar ahora sí. Manifiesto cómo voy a resolver el enojo. Respecto a la tristeza, podemos ayudar a nuestro hijo que la saque hablando de eso que siente. Dibujando, ¿no? Que nuestro hijo dibuje la tristeza que está sintiendo de la forma que él encuentre para hacerla. O también que haga una lista de cosas que sí tiene. Recuerda que la tristeza se da cuando perdemos algo o sentimos que perdemos algo. Entonces que haga una lista de las cosas que sí tiene. La alegría, bueno, la alegría se puede hacer cantando, sonriendo, tomándose fotos de ese momento para capturar la emoción, ¿no? Entonces aplaudiendo también. El miedo lo podemos sacar a través de dibujar también, ¿no? Invitar a nuestros hijos a que dibujen sobre lo que tienen miedo. De esta forma va a ser más fácil aceptar el miedo, incluso divertirse con él, porque ya que tiene dibujado ahí a lo mejor ese monstruo al que le tenía miedo y le pinta orejotas, pues le va a dar risa y va a tener cierto control sobre eso y se va a sentir mucho mejor. Va a poder hacer ese miedo más pequeño, ¿no? ¿Qué tal si después de dibujar arruga esa hoja y se da cuenta que él puede manejar ese miedo? Y aquí recordar, ¿no? Hablar del miedo también va a ayudar. Y tener presente que nuestros hijos adolescentes también tienen miedos. Ya no son a estos monstruos, pero sí están pasando por situaciones que los llevan a sentir miedo, y entonces hablar de esos miedos con él, acompañar ese miedo con él, también ayudarlo a que lo vea de forma más clara para que lo acepte y lo pueda ver más pequeño. Y bueno, estas son las emociones básicas y cómo podemos ayudar a manejarlas a nuestros hijos. Y pues este fue nuestro tema de hoy. Con esto yo estoy muy contenta de habértelo compartido. Tienes ahora ya de alguna forma más clara lo que puedes hacer con tus hijos para ayudarlos. Viste qué son las emociones, cómo se manifiestan, cómo puntualmente ayudar a cada uno de ellos. Y ya estás lista. Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Crees que esto te va a ayudar a manejar las emociones con tus hijos? ¿Cómo los vas a acompañar ahora? Recuerda que si crees que este material le puede servir a alguien que tú conoces, invítalo, tráelo al grupo para que cada vez más papás podamos trabajar de manera efectiva con nuestros hijos. Coméntame aquí abajo, por favor, qué situación vas a implementar, cómo tu hijo está viviendo estas etapas de las emociones, qué le está pasando, cómo
puedes ayudarlo. Cuéntame, ya sabes que me encanta leerte, te comento todo, estamos en contacto. La forma que podemos estar en contacto, que me hagas saber también qué te gustaría escuchar la próxima charla, cuéntamelo. Por hoy nos despedimos de nuestro encuentro semanal, nos vemos muy pronto y acuérdate, tenemos masterclass. Nos vemos.